En el siguiente vídeo veremos cómo podemos, a través de los hábitos de las personas que habitan la vivienda, mejorar el comportamiento energético de la misma y ahorrar energía. Se explicarán consejos para mejorar el comportamiento energético de la vivienda, que se traducirá en un ahorro de energía y, consecuentemente, en un ahorro económico de las personas que sigan las pautas indicadas a continuación. Hábitos que afectan a la demanda de calefacción y refrigeración. Hábitos relacionados con la ventilación en una vivienda. Hábitos que afectarán al consumo y demanda de agua caliente. Hábitos relacionados con el uso de electrodomésticos y pequeños electrodomésticos del hogar. Hábitos relacionados con la iluminación y, por último, con los hábitos que tienen que ver con las protecciones solares tanto fijas como móviles. La calefacción es el principal consumidor de energía de una vivienda, con un consumo energético que supone el 25%. La necesidad de calentar una vivienda conlleva generalmente un consumo de gas, electricidad u otro combustible fósil, de ahí la importancia de mejorar el uso que hacemos de ellos, para conseguir una mayor eficiencia y lograr de este modo reducir el consumo y ahorrar energía, así como de sustituirlos por fuentes de energía renovables como pueden ser geotermia, biomasa o fotovoltaica. Simplemente identificando el tipo de suministro contratado podemos saber si hay margen de mejora en cuanto a ello. Además, existen comportamientos en relación a la calefacción de una vivienda que pueden suponer un ahorro de energía. Algo tan básico como vestirse con ropa adecuada, caliente y de abrigo cuando hace frío en casa en invierno puede evitar un consumo energético innecesario. Si las personas visten ropa ligera en invierno y notamos la temperatura de la calefacción elevada, nos puede llevar a pensar que no se está siendo del todo eficiente. Es importante identificar si existe un termostato que permita ajustar la temperatura en función del horario y comprobar si la temperatura en invierno se mantiene entre los 19 y los 21 grados. En cuanto a la refrigeración de una vivienda, esta supone un consumo energético que ronda el 10%. En verano, debido a las altas temperaturas, la necesidad de enfriar la vivienda dispara el consumo eléctrico y el medio ambiente se perjudica por este incremento de consumo, puesto que el consumo eléctrico agrava el problema del calentamiento global. Hay que mejorar el uso que se hace en la refrigeración para conseguir la mayor eficiencia y lograr de este modo reducir el consumo. Para ello, al igual que con la calefacción, hay que identificar si existe un termostato que permita ajustar la temperatura en función del horario y comprobar si la temperatura en este caso se mantiene en torno a los 26 grados. Si nos damos cuenta de que en verano la gente que habita la vivienda viste ropa poco ligera y notamos la temperatura del aire demasiado baja, sabremos que hay todavía margen real de mejora. Algunos de los comportamientos que pueden suponer un ahorro en calefacción y refrigeración serían: limitar la demanda de calefacción-refrigeración, tratar de evitar mediante pequeños gestos la disminución de temperatura, enfriamiento de la vivienda, como por ejemplo abrir innecesariamente ventanas, puertas, y por tanto reducir la necesidad de calefacción. Uso correcto de los equipos. Conocer las posibilidades de control de los equipos y la eficacia de los mismos, así como los dispositivos que presentan. Termostatos, ventiladores, sensores, etc. Por ejemplo, un correcto uso del termostato influye directamente en el consumo del propio aparato. Mantenimiento correcto de los equipos. Realizar un mantenimiento periódico, purgar radiadores, limpiar filtros, además de alargar su vida útil, los hará más eficientes y por tanto menos consumidores de energía. Evitar pérdidas de aire. Las infiltraciones de aire sin control conllevan pérdidas de calor en invierno y pérdidas de frío en verano. Cuando todas las ventanas y puertas están cerradas, no se deberían sentir corrientes de aire frío en ninguna parte de la casa. Y si la hay, la corriente debe ser débil. Las pérdidas de aire, entrada de aire del exterior, normalmente se dan cerca de las ventanas y las puertas, las cajas de las persianas o a través de los enchufes. Una forma sencilla de comprobarlo es encender una barrita de incienso y ver si el humo se desvía. Otra manera es prestar atención si escuchas silbidos causados por la entrada de aire. En cuanto a la ventilación natural, esta consiste en favorecer la entrada y la salida del aire en los espacios interiores de la vivienda. La ventilación natural permite disminuir el exceso de calor de la vivienda mediante la renovación del aire caliente del interior con la entrada de aire más frío del exterior. El factor climático principal que determina las posibilidades de ventilación natural es el viento, por lo que la calidad de la ventilación que se consiga al abrir las ventanas dependerá del régimen de vientos exterior. Los problemas derivados de una mala ventilación son diversos.
Si las personas que viven allí comentan que sufren, por ejemplo, problemas respiratorios, fatiga muscular, dolor de cabeza o se quejan de los malos olores, esto puede indicarnos que algo sucede. Generalmente, abrir las ventanas durante al menos 10 minutos al día y facilitar la ventilación es suficiente, pero en función de las molestias también se deberían comprobar los niveles de humedad o CO2, por si lo anterior no fuera suficiente. También nos podemos fijar en la presencia de manchas de humedad y moho, que serán otro indicador de que la vivienda no ventila correctamente. En ciertos casos no será suficiente con colocar plantas naturales en la vivienda, siendo necesaria la instalación de purificadores de aire con el correcto mantenimiento y cambio de los filtros o sensores para monitorizar las concentraciones de contaminantes. Otra posible solución es la instalación de un dispositivo de ventilación mecánica, que tiene en cuenta la temperatura y la humedad y tiene recuperación de calor, renueva el aire sin pérdidas de energía, mejorando la calidad de este. Los comportamientos que pueden aconsejarse en relación con la ventilación, por tanto, serían: ventilación cruzada, la estrategia más simple para lograr una adecuada ventilación natural. Cuando las condiciones del entorno lo permiten, es la ventilación cruzada. Se produce al abrir ventanas de fachadas opuestas, generando una corriente de aire a través de los espacios interiores de la vivienda. Es posible que la proximidad a otros edificios o la forma y orientación de la vivienda pueden hacer prácticamente imposible aprovechar los vientos locales a través de ventanas y no se produzca esta ventilación cruzada. Ventilación vertical. Si la vivienda se ubica en un edificio que dispone de un espacio de circulación vertical o un patio central, se puede propiciar que se genere una ventilación en esos espacios que ayude a la ventilación de las viviendas. Instalación de dispositivos. Cuando la ventilación natural no es suficiente, una posible solución será la instalación de dispositivos de ventilación mecánica. El agua caliente es, después de la calefacción, el segundo consumidor de energía de una vivienda, con un consumo energético alrededor del 20%. La reducción del consumo de agua caliente se traduce en un ahorro energético. Un grifo convencional abierto consume una media aproximada de 10 litros por minuto y en el caso de la ducha llega hasta los 20 litros por minuto. Entre algunos de los comportamientos, quizás el más elemental, sea reducir el consumo de agua caliente, aunque sea reducir el tiempo que se tarde en ducharse o en fregar los platos. En el día a día, cuando abrimos un grifo en una posición distinta a la de agua fría, estamos utilizando agua caliente que en muchos de los casos no es necesaria. Identificando las posiciones o el tipo de grifería en una vivienda, podemos hacernos una idea de los hábitos de uso de agua caliente en la misma. En resumen, algunos de los comportamientos que pueden suponer un ahorro de agua caliente y de agua en general serían: correcto uso y mantenimiento de los grifos. Posición del grifo monomando cuando está cerrado, dejando el grifo preparado para su apertura en posición de agua fría. Limpieza de filtros de los grifos, detección de fugas, goteos. Acciones sobre el calentador. Ajustar la temperatura del agua. Uso del agua en el aseo personal y en la cocina. En lugar de bañarse, ducharse. Reducir la duración de la ducha por debajo de los 5 minutos. Utilizar el lavavajillas en lugar de lavar los platos a mano. Los electrodomésticos necesariamente consumen energía para su funcionamiento, de ahí la importancia de mejorar la forma de usarlos, para conseguir la mayor eficiencia de cada aparato y lograr de este modo reducir el consumo y ahorrar energía. El consumo de los electrodomésticos que habitualmente se ubican en la cocina, encimera, horno, microondas, lavavajillas, lavadora, secadora, suponen aproximadamente el 30% del consumo eléctrico total de una vivienda. Esto quiere decir que aproximadamente una tercera parte de la factura eléctrica se emplea en este tipo de electrodomésticos. El consumo de los pequeños electrodomésticos como ordenadores, plancha, aspiradora, secador de pelo, tostadora, batidora, exprimidor, suponen aproximadamente entre el 15% del consumo eléctrico total de la vivienda, lo que quiere decir que de cada factura de electricidad hasta una quinta parte del importe se invierte en este tipo de electrodomésticos. Para identificar si es posible un ahorro en el consumo, podemos fijarnos en la temperatura a la que están programados la nevera o el congelador, o si existen dispositivos que eviten el modo stand-by de ciertos dispositivos, como por ejemplo la tele. Otro indicador es el grado de eficiencia energética de los electrodomésticos, en caso de que se pueda comprobar su calificación A+, A, B. Entre algunos de los comportamientos que suponen un ahorro en el uso de electrodomésticos de cocina están: aprovechar la capacidad de cada equipo. Se debe aprovechar al máximo la capacidad de lavavajillas, lavadoras y secadoras para que trabajen a carga completa. Mantener la temperatura en el interior de los equipos. No se debe abrir y cerrar la nevera o el horno si no es necesario. Este tipo de electrodomésticos consumen energía en producir frío y calor, respectivamente, por lo que se debe conservar el frío y el calor en su interior. Desenchufar aquellos equipos que no se estén usando. Hay electrodomésticos que consumen energía cuando están en modo de espera,
por lo que aquellos electrodomésticos que no se usen es mejor desenchufarlos. Correcto uso y mantenimiento de los equipos. Un buen mantenimiento mejora el comportamiento energético. El consumo de la iluminación de un hogar medio supone aproximadamente el 15% de la factura eléctrica total de la vivienda. Es inevitable el empleo de la luz artificial para desarrollar tareas en el interior de las viviendas, y en la mayoría de los hogares no se tienen en cuenta ciertos detalles, que suponiendo un coste cero pueden implicar un ahorro en la factura de electricidad. Dos formas rápidas de identificar un correcto comportamiento en relación a la iluminación es, por un lado, ver qué tipo de bombillas hay instaladas, si son ya tipo LED o todavía hay fluorescentes o halógenos en la vivienda, y por otro lado, si habiendo luz solar en el exterior, es necesario encender las luces para realizar ciertas actividades. Una posible solución para esto último sería redistribuir algunos espacios para aprovechar al máximo la luz diurna. Por tanto, entre algunos de los comportamientos que suponen un ahorro en iluminación, aprovechamiento de la luz natural. Utilizar las ventanas, abriendo cortinas y persianas para aprovechar al máximo la entrada de luz natural, disminuyendo el uso de la luz artificial. Control en el uso de la luz artificial. Asegurarse que los focos no exceden la cantidad de vatios recomendada indicada en el enchufe del foco. Mantenimiento de un nivel de iluminación óptimo. Es más eficiente usar luz focal o regulable, como para leer o coser, que iluminar toda una habitación. Es necesaria una limpieza regular de los focos. En los meses de verano se puede producir sobrecalentamiento en las viviendas. Si evitamos el sobrecalentamiento mediante el correcto uso de medidas de protección solar móviles, podremos conseguir ahorros energéticos en consumo de refrigeración de entre el 5 y el 30%. Este fenómeno se produce por el paso de los rayos del sol a través de las ventanas, de forma que se calientan el aire interior produciendo una acumulación de calor, provocando el aumento de la temperatura interior de la vivienda. Si se busca conseguir un ahorro en el consumo de refrigeración, será necesario evitar el sobrecalentamiento causado por dicha radiación. Una manera eficaz de evitar el sobrecalentamiento es mediante el correcto uso de las medidas de protección solar móviles con las que cuenta la vivienda. De este modo, favoreceremos que los sistemas de refrigeración utilicen menos energía para conseguir temperaturas agradables en el interior de la vivienda y así reducir el coste de la factura energética. Una forma rápida de identificar la posibilidad de mejora es fijarse en el tipo de protecciones existentes en la vivienda y si su uso es correcto. Si, por ejemplo, una ventana en un lugar en el que los habitantes de la vivienda pasan gran parte de la tarde en verano, como puede ser el estar, está orientada a oeste sin ningún tipo de protección, propiciará que durante ese periodo de tiempo se necesite de algún sistema de refrigeración para lograr sensación de confort. La instalación de cualquier protección solar como un estor o una pérgola puede ayudar a aumentar la temperatura del sistema de refrigeración, o en el mejor de los casos, a prescindir de él. Las persianas pueden ser utilizadas como protección solar en caso de existir, cumpliendo una doble función: protegernos del sol durante el día bajándolas y ventilando y refrescando las estancias por la noche levantándolas. No se debe olvidar que en épocas más frías será necesario lo contrario, captar la máxima radiación posible, por lo que los sistemas móviles darán mejores resultados que los fijos. Por tanto, entre algunos de los comportamientos para ahorrar en relación a las protecciones solares: uso correcto del tipo de protección en función de la orientación. En función de la orientación de cada uno de los espacios, hay que elegir el tipo correcto de protección. Por ejemplo, el sol es más horizontal en el este y el oeste, por lo que las lamas verticales lo bloquean mejor que las horizontales para estas orientaciones. Primar la instalación de dispositivos móviles en lugar de fijos. Los sistemas móviles, al ser adaptables, van a servirnos para un doble propósito. En épocas cálidas evitarán la entrada de la radiación solar, mientras que en épocas más frías ayudarán a captar la máxima radiación posible. Hemos visto que podemos mejorar el comportamiento energético y el consumo de energía en una vivienda corrigiendo ciertos hábitos y comportamientos de los usuarios y usuarias. Hemos visto que podemos conseguir mejorar de manera eficaz, con los medios que dispone en una vivienda, gracias al comportamiento disminuir el consumo energético real. Todas estas acciones suponen un ahorro energético que se traduce en un ahorro económico, y si a esto le sumamos el uso de energías renovables como alternativa a otras fuentes de energía, se consigue un ahorro medioambiental.